Bienvenidos a este webinar gratuito de AO Consultores Técnicos, compañía anónima, a la cual tengo yo el honor de dirigir, Alexis Joramas. El título del webinar es la importancia de la trazabilidad meteorológica para sistemas ISO 9001-2015 e ISO IEC 17025-2017. Nuestra plataforma en internet donde va a ser reproducido el video de este webinar para aquellos que no pudieron asistir o aquellos que quieran repetir su visualización y de esa forma, digamos, repetir la base de los conocimientos, porque aquí desafortunadamente con el poco tiempo que tenemos nos tocará hablar bastante rápido. Vamos a hacer la presentación de PowerPoint. Y después, al terminar, vamos a darle un tiempo para que ustedes formulen sus preguntas si tienen alguna duda y yo les estaré respondiendo acá en línea. Tenemos hasta casi 45 minutos más o menos para eso. La presentación va a durar alrededor de 1 hora y 5 minutos, 1 hora y 10 minutos. Muy bien. Para aquellos que no me conocen, yo soy Alexis Joramas, máster en ciencias. Aquí tienen la dirección www.aoconsultorestechnicos.com.be. Ustedes entran allí y hay una sección que dice Curriculum Vitae y también referencias. También hay una sección que habla sobre los webinars. Está información donde están una serie de webinars gratuitos en los cuales ustedes pueden entrar y ver la programación de los que están programados o los que ya se dictaron y que tienen los videos disponibles. Para comenzar, lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta que todo esto de la trazabilidad simplemente es una cuestión netamente meteorológica, como vamos a ver. Y todo tiene que ver con la exactitud. La exactitud de la medición está definida como el acuerdo más cercano entre el resultado de una medición y el valor verdadero de la magnitud a medir. Eso quiere decir que mientras más cerca esté nuestro resultado del valor verdadero de lo que estamos midiendo, nosotros tenemos mayor exactitud. El objetivo número 1 de la metrología es llegarle lo más cercano posible al valor verdadero. Es decir, que el objetivo número 1 de la metrología es máxima exactitud. Por eso es que la metrología, normalmente escuchamos que la metrología es la ciencia que estudia las mediciones, que la metrología es la ciencia que estudia los instrumentos, etc. Todo eso es verdad. Pero el objetivo primordial de la metrología, al ser la máxima exactitud, la metrología se convierte en la ciencia que estudia la exactitud de las mediciones. Y de eso se trata todo esto. Vamos a ver que la trazabilidad va a ser un factor muy importante en la exactitud de las mediciones. Para reportar resultados que se acerquen lo más cercano posible al valor verdadero, tenemos que reportar resultados técnicamente válidos. Para aquellos que ya están familiarizados con la ISO IEC 17025, esta es la expresión que se utiliza en la versión del 2005, técnicamente válidos. En la versión del 2017, por algún extraño motivo, a la norma, a el válido, le quitaron el técnicamente. Entonces, ahora en la 2017, solamente tenemos válidos, pero sigue siendo exactamente lo mismo y el fundamento de la norma sigue siendo que debemos de tener resultados técnicamente válidos, como vamos a ver a continuación. Los resultados técnicamente válidos son resultados que, como son todos los resultados que seguramente ustedes obtienen, son resultados buenos y confiables, pero que podemos demostrar que son así. Si tú tienes un resultado técnicamente válido, pero que no puedes demostrar que sea técnicamente válido, tienes un problema. Entonces, para demostrar que es cierto que ustedes han cumplido con todos esos requisitos que hemos visto, hay que presentar evidencia objetiva, como lo llaman los auditores. Y esa evidencia objetiva, la más importante, es la trazabilidad metodológica del resultado. Es decir,
de nada sirve que ustedes tengan todo un sistema muy bien organizado de medición si ustedes no pueden demostrar que el patrón que ustedes utilizaron para calibrar su instrumento realmente era el patrón de 5,3 ppm y que no era de 5,8. Si ustedes pueden demostrar que el patrón es de 5,3 ppm y por lo tanto todo el resultado que viene a continuación de la calibración y de los resultados de la medición es confiable, entonces ustedes están cumpliendo con eso. Básicamente esto se ha demostrado normalmente de la siguiente forma. Tenemos un patrón, con ese patrón calibramos a otro patrón, este es el patrón, digamos, superior de más alta exactitud, calibramos otro patrón, el cual es el patrón quizás de nuestro laboratorio, dentro de nuestro mismo laboratorio calibramos un patrón de trabajo y con ese patrón de trabajo calibramos los instrumentos y finalmente obtenemos la medición con el equipo. Cada paso de esto, de calibración, va acompañado de una incertidumbre y a medida que vamos bajando en cada uno de los pasos, obviamente esa incertidumbre va aumentando. Recuerden que la incertidumbre es la duda que hay sobre el valor que estamos certificando. Bueno, esa certificación o esa garantía que nos da la trazabilidad normalmente se logra presentando los datos originales de la medición y de los cálculos realizados a partir de ellos, incluyendo el cálculo de la incertidumbre de medición, la presentación del informe o certificado de la medición o calibración efectuada. Es decir, si ustedes calibran un instrumento, aún si lo calibran dentro de su propio laboratorio, ustedes tienen que emitir, aunque sea en un cuaderno que donde lleven registradas las calibraciones, tienen que tener registrados todos los datos de la calibración que acaban de hacer, incluyendo el cálculo de la incertidumbre. Y también la presentación de la evidencia de la trazabilidad metrológica de la calibración del instrumento y o de los valores certificados de los patrones empleados en esa calibración. Esto normalmente es presentar, si utilizo para calibrar mi instrumento, si utilizo un instrumento patrón, que es más exacto que el que estoy calibrando, tengo que presentar el certificado de calibración de ese instrumento. Y si estoy calibrando el instrumento contra una serie de patrones, tengo que presentar y tengo que tener a la mano la evidencia de la trazabilidad, es decir, el certificado del patrón donde esté indicado de dónde, contra qué fue calibrado, cuáles fueron los valores asignados y cuál es la incertidumbre de calibración que se le asignó a esos patrones. Es importante que observen lo que les acabo de decir y demostrar que la incertidumbre que se le asignó a la calibración que le acabo de hacer el instrumento. Es decir, que la incertidumbre, al igual que la trazabilidad, no es del instrumento ni del patrón, es del resultado de la calibración del instrumento, es decir, a los resultados reportados en el certificado o informe de calibración de dicho instrumento. Explico esto un poco mejor. Los instrumentos tienen sus cualidades y tienen sus características. Esas son las que son. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros que un instrumento responde bien cuando medimos 200? Porque lo calibramos para ver si es verdad que en 200 él responde 200. Para hacer eso, nosotros vamos a hacer uso de patrones. Y esos patrones, alguien dijo que ese era un patrón de 200. ¿Pero quién dijo eso? El patrón trae una etiqueta él mismo internamente que ustedes cuando lo miran con un microscopio, él dice, este patrón es de 200. No. El que dice que ese patrón es de 200 es la persona que calibró a ese patrón. Por consiguiente, la trazabilidad, la garantía de que ese patrón es de 200, se la otorgó una persona. Claro, esa persona para poder hacer eso tuvo que haber calibrado sus instrumentos contra otro patrón que a su vez también tenía trazabilidad asignada. Y la trazabilidad obviamente incluye una incertidumbre. La incertidumbre del patrón que calibra, es decir, el calibrante al calibrado, siempre tiene que ser mínimo 3 veces más pequeña. Entonces, una vez que tenemos a nuestro patrón calibrado, ese patrón va a tener un certificado donde el que lo calibra va a decir
que ese instrumento tiene trazabilidad porque fue calibrado contra tal patrón de mayor calidad, etcétera, etcétera. Y aquí está la evidencia del buen origen de ese patrón, y además le asigna una incertidumbre que acompaña al patrón que acabamos de calibrar. Ese certificado de calibración del patrón, ¿verdad? Como digo, uno normalmente dice que es el certificado del patrón, y es verdad, el certificado es del patrón, pero la trazabilidad y la incertidumbre no son del patrón, son de esa calibración que se le hizo a ese patrón. Bueno, esos valores que trae el certificado, lo de trazabilidad y lo de incertidumbre, nosotros lo vamos a utilizar para los cálculos de la incertidumbre de nuestro instrumento que estamos calibrando con ese patrón, y a su vez, haciendo todo lo que debemos hacer correctamente, le estamos asignando trazabilidad a nuestro instrumento que estamos calibrando con ese patrón. Obviamente, si yo no reporto, si yo no elaboro un reporte de trazabilidad, un reporte de calibración adecuadamente como debe ser, esa trazabilidad se pierde. Por eso es que muy a menudo hay calibradores que son muy flojos, muy perezosos, y ellos hacen la calibración, pero después no quieren documentar la calibración adecuadamente. Y también, como parte de la trazabilidad, es el valor de referencia asignado al patrón durante su calibración reportado en su certificado, que es lo que les acabo de explicar. ¿Ok? Entonces, la trazabilidad se consigue teniendo una buena certificación en nuestro patrón, pero una certificación que sea valedera, que sea cierta, no que no las inventemos, ¿verdad? Que el certificado cumpla con todas las cualidades que debe cumplir un certificado de un patrón, y después haciendo nosotros nuestra calibración y documentando nuestra calibración adecuadamente. De nada sirve lo bien que usted controle todas las variables de influencia sobre su medición o calibración, controle la temperatura, controle que no haya vibración, controle la humedad relativa, etcétera, etcétera. Ni tampoco sirve de nada lo bien entrenado o calificado o cualificado que sea su personal, ni lo excelente que sean sus equipos, materiales reactivos, material de vidrio, etcétera, ni lo excelente que sea el método de medición, si al introducirle a su equipo, por ejemplo, una muestra contentiva de 5 ppm del mensurando, esta le reporta un resultado de 7. Estamos introduciéndole una muestra que tiene 5 y nos da el instrumento resultado 7. ¿Y por qué? Porque fue mal calibrado con patrones que no tenían trazabilidad. Para que un instrumento, yo le introduzco una muestra que contiene 5 ppm y el instrumento me reporte 7, es porque él fue calibrado con un patrón que tenía 5 ppm, pero nosotros le dijimos al instrumento que era 7. Es decir, se suponía que era un patrón de 7 y ese se deterioró y ahora lo que tenía son 5 ppm. Al introducirle al instrumento un patrón de 7 ppm, pero que realmente lo que tiene es 5, el instrumento es un instrumento tonto. Él va a hacer lo que ustedes le digan. Oye, mira, te estoy introduciendo un patrón de 7, pero en verdad es uno de A5. Él va a asumir la respuesta que él da para 5 ppm como que si fuera la respuesta de 7. Cuando venimos en el proceso de medición y ahora introducimos nuestras muestras, el proceso es inverso. Ahora le estamos introduciendo una muestra que tiene 5 ppm de verdad, pero como él está acostumbrado a que la respuesta de 5 ppm le dijeron a él en su proceso de calibración que eso no era 5, sino que era 7, él va a reportar 7 ppm. Entonces, de nada sirvió haber hecho todo lo demás, de nada sirve haber hecho todo eso para después introducirle un patrón que estaba mal. Usted termina con un fracaso total, ya que su instrumento y o patrón no tienen trazabilidad metrológica. Entonces, ¿qué hacemos? La trazabilidad metodológica junto con la toma de muestra son los factores más importantes en la obtención de un resultado técnicamente válido. Yo estoy introduciendo aquí un concepto o una idea suplementaria
porque este seminario es solo sobre trazabilidad metrológica, no nos vamos a meter con la muestra, pero de nada sirve que nosotros hagamos todo lo que hagamos, inclusive que nuestra trazabilidad esté perfecta, si la muestra sobre la cual estamos trabajando realmente no es representativa del grueso, del bulto o de la cantidad total del producto que estamos analizando. Por eso es que la ISO IEC 17025 del 2017 ha introducido ahora el peso enorme del muestreo en el cálculo de la incertidumbre total de medición. Es decir, que ahora vamos a tener que tomar en cuenta no solamente la incertidumbre de todo este proceso de medición, sino que además hay que agregarle la incertidumbre generada por el muestreo. Bueno, ya hablaremos de ese tema en un futuro seminario. El vocabulario internacional de metrología, porque aquí estamos hablando de trazabilidad y tenemos que discernir y tener totalmente claro de qué es lo que va la trazabilidad. El vocabulario internacional de metrología, el BIM 3, en su tercera edición, no solo aclara este término desde el punto de vista metrológico, sino que aclara dudas sobre cuándo y cómo demostrarla y con qué no se debe confundir. El vocabulario es el BIM, que ustedes ya deben de conocer la imagen del documento. Ustedes se lo pueden descargar ya sea de la página web del CENAM, que es el Instituto Nacional de Metrología de México, o a mí me gusta más el del Centro Español de Metrología, ¿okay? El CEM, Centro Español de Metrología, al cual ustedes pueden acceder por medio de www.cem.es y después ahí buscan vocabulario internacional de metrología y se pueden descargar la versión del 2012, tercera edición 2012, ¿verdad? Que es la edición del BIM 2008 con inclusión de pequeñas correcciones. Y está en español y es totalmente gratuito. El del Centro, el CENAM, del Centro Nacional de Metrología de México, también es gratuito, ¿no? Y es el mismo vocabulario, lo único que a mí me gusta más porque tiene una portada un poco más bonita. Este documento nos dice en su definición 241, nos habla sobre trazabilidad metrológica, ¿verdad? Nos dice que la trazabilidad es la propiedad de un resultado de medición. Observen que la trazabilidad, ahora están repitiendo lo que yo les dije, que la trazabilidad es del resultado, no es del patrón o del instrumento, por la cual el resultado puede relacionarse con una referencia, esa referencia es un patrón, mediante una cadena ininterrumpida y documentada de calibraciones, como en la figura que yo les mostré, que el patrón de mayor exactitud calibra a uno de menor calidad y ese a su vez calibra a otro y después ustedes calibran en casa, en su empresa o en su laboratorio, calibran el patrón de trabajo y con ese es que van y calibran el instrumento. Toda esa cadena de relación entre el de mayor exactitud y los de menor exactitud, que se demuestra, esa relación se demuestra por medio de esa cadena ininterrumpida de calibraciones. Cada una de esas calibraciones contribuye a la incertidumbre de medida. Podemos visualizar la relación entre los patrones como que los de más alta exactitud son los que posee el Buró Internacional de Pesas y Medidas, o que hoy en día ya aunque ellos siguen poseyendo el patrón universal del kilogramo, de la unidad de masa, ya los demás patrones están creados en función de las unidades fundamentales, están creados en función de constantes universales únicas y que están disponibles para cualquiera que tenga el dinero para comprarse los aparatos un poco costosos que se utilizan para generar el valor de la unidad a partir de esas constantes universales. Y nosotros normalmente no lo tenemos, pero hay unos cuantos centros
nacionales, institutos nacionales de metrología o algunos centros de investigación que sí los tienen. Entonces de ahí sale la definición de de las unidades fundamentales y de las unidades de mucho tipo de magnitudes. Entonces, pero la más alta exactitud proviene de allá arriba. Ellos le calibran en ocasiones especiales o por medio de intercomparaciones clave, calibran los patrones a los institutos nacionales de metrología, y estos a su vez después a cada uno de sus países le calibran a los laboratorios acreditados, a las empresas acreditadas para calibrar. Ellos después van y le calibran a las empresas, a cada una de las empresas en sus instalaciones, y después ustedes con esos patrones van y calibran sus instrumentos, y ahí es donde la incertidumbre ha crecido. En cada uno de estos pasos de transferencia de la cualidad de magnitud, obviamente es como vimos en el esquemita anterior que vimos de la calibración, del proceso de calibración, la incertidumbre va aumentando de arriba hacia abajo. Es decir, esto es lo más exacto que hay porque tiene la incertidumbre más pequeña. Aquí aumenta un poquito en este primer paso, aquí aumenta un poco más, un poco más, un poco más, y así vemos cómo el nivel de incertidumbre aquí a la derecha, el nivel de incertidumbre va incrementándose de arriba hacia abajo. ¿Eso es un problema? No, porque a lo mejor nosotros no necesitamos una exactitud tan grande en nuestro patrón o en nuestro instrumento para hacer una medida cotidiana. Lo importante, realmente importante, es que el resultado que nosotros tengamos aquí abajo esté conectado con esto aquí arriba por medio de la ruta de trazabilidad. Recuerden que la ruta de trazabilidad es esa cadena ininterrumpida de calibraciones y bien documentada de que nuestra calibración que tenemos aquí abajo es de buen origen porque proviene de la calibración de patrones a este súper alto nivel. Bueno, en fin, esta definición que tenemos del BIM trae algunas notas son muy obvias, pero vamos a leerlas rápidamente. La nota 1 nos dice que en esta definición la referencia puede ser la definición de una unidad de medida mediante una realización práctica, un procedimiento de medida que incluya la unidad de medida cuando se trate de una magnitud no ordinal o un patrón. Básicamente, ¿de qué estamos hablando? De que los únicos patrones que hay, normalmente los patrones son una medida materializada, ¿verdad? Como la pesa patrón de 200 gramos. Pero a veces no es posible certificar el valor de ese patrón, no el de la medida materializada, sino en algunas magnitudes, a veces no es posible tener un patrón físico que nos garantice, sino que lo que tenemos es un procedimiento de medición que nos garantiza que el resultado que estamos obteniendo es el resultado correcto. Y si eso está aceptado internacionalmente, entonces nosotros podemos, por medio de ese procedimiento, garantizar la trazabilidad. Sin embargo, normalmente esto se hace por medio de un patrón o de un material de referencia certificado, que es lo mismo, también es un patrón. La trazabilidad metodológica requiere una jerarquía de calibración establecida. Es decir, yo no puedo calibrar mi instrumento o mi patrón, no lo puedo calibrar contra un patrón de la mismo nivel de calidad. Siempre tengo que utilizar un patrón que sea mínimo 3 veces más exacto. Es decir, que tenga una incertidumbre 3 veces más pequeña del instrumento que voy a calibrar. Nota 3. La especificación de referencia, es decir, el patrón o la referencia, debe incluir la fecha en la cual se utilizó dicha referencia, junto con cualquier otra información meteorológica relevante sobre la referencia, tal como la fecha en que se haya realizado la primera calibración en la jerarquía. Esto básicamente lo que quiere decir es que ustedes tienen que tener la especificación en el certificado de su patrón de la referencia. En ese certificado tiene que estar establecido cuándo fue calibrado, contra quién fue calibrado, ¿verdad? Dónde fue calibrado, etcétera, etcétera. Debe tener sus detalles bien claros. Nota 4. Para mediciones con más de una magnitud. Esta nota que voy a leer acá, si no la entienden, por favor, no se compliquen la vida. ¿Ok?
Esto es una nota para gente que tiene conocimiento ya más avanzado en los procesos de medición, y esto tiene que ver con lo de, básicamente, con la incertidumbre de medición, cuando la medición que estamos haciendo es una medición indirecta, donde no es que vamos y medimos cuánto pesa, sino que vamos y medimos otras magnitudes, porque a partir de esas magnitudes nosotros vamos a obtener el valor de la nuestra. Por ejemplo, queremos medir la densidad, y para eso medimos la masa que tiene ese líquido que vamos a, o el objeto al cual le vamos a medir la densidad, y cuál es el volumen que ocupa. No medimos la densidad directamente, sino que medimos masa y medimos volumen. A eso se refiere esta nota. Vamos a leerla. Para mediciones con más de una magnitud de entrada en el modelo de medición, cada valor de entrada deberá ser metrológicamente trazable, y la jerarquía de calibración puede tener forma de estructura ramificado de red. ¿A qué se refiere? A como en el caso del ejemplo que he puesto de medir masa y medir volumen para calcular la densidad, aquí se habla que la trazabilidad de la densidad la vamos a obtener por medio de la trazabilidad de la masa que le midamos al cuerpo y la trazabilidad que tenga la medición del volumen. Es decir, que es una trazabilidad que se va obteniendo de forma indirecta, por decir así. El esfuerzo realizado para establecer la trazabilidad metodológica de cada valor de entrada debería de ser en proporción a su contribución relativa al resultado de la medición. Bueno, explicar esto último sí es más complicado y vamos a darlo así. Nota 5. La trazabilidad metodológica de un resultado de medición no garantiza por sí misma la adecuación de la incertidumbre de medición a un fin dado o la ausencia de errores humanos. Esto se refiere a que ustedes pueden tener un patrón con trazabilidad excelente, con un certificado, como digo yo siempre en mis cursos, un certificado emitido por el Papa, que trae la bendición de Dios. Pero resulta que ese patrón es 3 veces más inexacto que el instrumento que ustedes van a calibrar. Entonces el patrón es excelente, el patrón es una maravilla, tiene una buena trazabilidad, pero no es el patrón que ustedes necesitan, es un patrón más inexacto. Entonces, por eso es que poner la nota 5 y es totalmente válida. Nota 6. La comparación entre los patrones de medición puede considerarse como una calibración si ésta se utiliza para comprobar y si procede, corregir el valor y la incertidumbre atribuidos a uno de los patrones. Esto es que muy a menudo las calibraciones traen como consecuencia de que ustedes descubran que el instrumento no está respondiendo lo que deberá responder, no lo pueden ajustar y por lo tanto ustedes emiten un certificado de calibración donde en el certificado se dice cuando midas 200 tienes que aplicarle una corrección de más 0,03. A eso se refiere. Nota 7. La ILA considera que los elementos necesarios para confirmar la trazabilidad metodológica son, mucha atención a esto, ok. Primero, una cadena de trazabilidad metodológica ininterrumpida a un patrón internacional o a un patrón nacional, ¿de acuerdo? Una incertidumbre de medida documentada, un procedimiento de medida documentado. El procedimiento de medida se refiere al procedimiento de calibración que se le dio con la cual se calibró el instrumento o se calibró el patrón. Entonces tenemos primero la garantía por medio de la trazabilidad documental de que la calibración es con patrones válidos, ¿verdad? De buen origen. Segundo, que tenemos la incertidumbre en esos documentos aparece certificada la incertidumbre. Y tercero, que tenemos un procedimiento adecuado. Y por último, una competencia técnica reconocida, es decir, que el personal que va a ejecutar o va a hacer uso de esos patrones y que va a hacer esa calibración tiene el conocimiento suficiente para hacerlo adecuadamente. ¿Ok? Y si es posible, no siempre es posible porque no todas las mediciones y calibraciones son trazables al SI. El SI es el Sistema Internacional de Unidades, ¿verdad? Pero bueno,
hacer lo posible que eso sea así y que se reporten también los intervalos entre calibraciones que hubo o que se recomienda que se utilice. Y por último, la última nota que trae el documento del vocabulario internacional de metrología es algo que es muy obvio, pero nunca está de más resaltar. Algunas veces el término abreviado trazabilidad se utiliza en lugar de trazabilidad metrológica, así como para otros conceptos se utiliza el término trazabilidad, como por ejemplo hablar de la trazabilidad de una muestra para querer decir de dónde viene esa muestra, cuál es su origen, de quién la tomó, quién la transfirió para allá, etc. O cuando se busca la trazabilidad de un documento, cuándo fue emitido por primera vez, qué correcciones se le han hecho, etcétera, etcétera. En otras palabras, la palabra trazabilidad a secas muy a menudo se tiende a confundir porque si tú no sabes de metrología, tiendes a pensar de que te están hablando de una trazabilidad documental. Por eso, dice el vocabulario, por lo tanto, es preferible utilizar el término completo trazabilidad metrológica para evitar confusión. Muy bien, como se decía aquí en el título del webinar, íbamos a hablar sobre la importancia de la trazabilidad metrológica para sistemas ISO 9001 y para ISO IEC 17025. Para ver esto, nosotros no tenemos más remedio que ver qué nos exige la ISO 9001 o 2015 en cuanto a trazabilidad. Ojo, yo les voy a presentar aquí los recursos de seguimiento y medición, ¿verdad? La sección 7.1.5, pero hay otras secciones de la norma de ISO 9001 que tienen que ver con la trazabilidad, solo que no lo dicen directamente, pero ese no es el objetivo de este seminario. ¿Ok? Nosotros estamos dictando un curso que vamos a dictar a finales de abril, donde este tema sí se analiza con profundidad. Nos dice la 7.1.5.1, la organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para asegurarse de la validez y fiabilidad de los resultados cuando se realiza el seguimiento o la medición para verificar la conformidad de los productos y servicios con los requisitos. Ustedes dirán, bueno, excelente, pero ahí no menciona la palabra trazabilidad. Lamento decirle que en lo que coloca validez y fiabilidad, acabamos de ver con la discusión que acabamos de tener, que la única forma de darle validez a un resultado, ¿verdad? Y con fiabilidad es por medio de parte de los demás parámetros, pero el crítico es la trazabilidad. Entonces, ya desde el primer párrafo, al mencionarnos validez y fiabilidad, ya nos están diciendo que nuestros resultados tienen que tener trazabilidad. Continúa, la organización debe asegurarse que los recursos proporcionados son apropiados para el tipo específico de actividad de seguimiento y medición realizada y se mantiene para asegurarse de la idoneidad continua para su propósito. El punto A se refiere a que tenemos que suministrar unos recursos, suministrar una instrumentación, unos patrones que tengan la trazabilidad, ok, muy bien, pero que también que sean los adecuados para lo que vamos a utilizar. Les acabo de dar un ejemplo de un instrumento que tenía trazabilidad certificada por el Papa, pero ese instrumento no nos servía o ese patrón no nos servía porque era 3 veces más inexacto que el que nosotros necesitamos calibrar. Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta. Y B se refiere a que una vez que los tienes que cuidarlo, como dice, para eso la ISO IEC 17025 es excelente norma para seguir, para saber todo lo que tienen ustedes que hacer para asegurarse que esas calibraciones, esos instrumentos y esos patrones se mantienen de forma segura de tener garantía de que su condición que aprobamos y que demostramos que era válida se mantiene en el tiempo. Y cuando la pierden, para generar inmediatamente las acciones correctivas y establecer las calibraciones. También nos dice esa misma sección
que la organización debe conservar la información documentada apropiada como evidencia de que los recursos, como evidencia de que los recursos de seguimiento y medición son idóneos para su propósito. Todo lo que acabamos de hablar, ustedes lo tienen que documentar y tienen que tenerlo ahí a la mano por si acaso el auditor se los pide o un cliente. Después pasa la segunda cláusula que tiene que ver con recursos de seguimiento y medición, y aquí sí entra en 100% trazabilidad de las mediciones. Y nos dice la ISO 9001 que cuando la trazabilidad de las mediciones es un requisito o es considerada por la organización como parte esencial para proporcionar confianza en la validez de los resultados de la medición, el equipo de medición debe. Observen que de nuevo han introducido la palabra validez y ahí se fregó todo el mundo porque eso es pura trazabilidad pura y dura. El equipo de medición debe calibrarse o verificarse o ambas. No tenemos tiempo para discutir esto, pero calibrar y verificar no son la misma cosa. Son cosas relacionadas, pero son distintas. Calibración es más exacto que verificar, ¿ok? Y cuando uno calibra, no verifica. O cuando uno verifica, no calibra. ¿Por qué la norma coloca ambas? Porque el sistema se ha cansado de luchar contra los clientes, es decir, las empresas certificadas, que no terminan por entender lo que yo les acabo de explicar. Entonces, tiene como política que ellos calibran el instrumento una vez al año y entonces hacen verificaciones cada 2 semanas. Una verificación no es un control de calidad de la calibración. ¿Por qué? Porque son cosas distintas. No tenemos tiempo para explicar eso, pero esa es la explicación del por qué la norma dice o ambas. Calibrarse o verificarse a intervalos especificados. Tiene que haber un programa de calibraciones o de verificaciones. O antes de su utilización. Depende si no lo tienen calibrado o no lo tienen verificado y lo van a utilizar, lo tendrán que utilizar, calibrar o verificar antes de su utilización. Pero si ya lo tienen porque cumple con un intervalo de calibraciones o de verificaciones adecuado, antes de la utilización no tienen que hacerlo, simplemente lo utilizan. Contra patrones de medición trazables a patrones de medición internacionales o nacionales. Bueno, ya les hablé de esto. Cuando no existan tales patrones, debe conservarse como información documentada la base utilizada para la calibración o la verificación. Entiéndase con esto de que cuando ustedes no tienen unos patrones, sino que, por ejemplo, utilizan unos certificados, unos materiales de referencia certificados que no están correlacionados directamente al Sistema Internacional de Unidades, como son las mediciones biológicas y muchas de las mediciones químicas, entonces ustedes tienen que tener la documentación de ese material de referencia certificado que garantiza que esos valores asignados a ese material de referencia son los adecuados. También dice que debe de identificarse, porque recuerden que esto era el punto A, es decir, continuamos, el equipo de medición debe, el equipo de medición debe identificarse para determinar su estado. Eso es obvio, y protegerse contra ajustes, daños o deterioros que pudieran invalidar el estado de calibración y los posteriores resultados de la medición. Esto es algo obvio para garantizar que se mantiene la trazabilidad. Finalmente nos dice la sección 7.1.5.2 que la organización debe determinar si la validez de los resultados, es decir, su trazabilidad y su certeza de que el valor reportado es correcto, si la validez de los resultados de medición previos, los que ya se han emitido, se ha visto afectada de manera adversa cuando el equipo de medición se considere no apto para su propósito previsto y debe tomar las acciones adecuadas cuando sea necesario. Aquí se refiere a que si ustedes de repente determinan que un instrumento está descalibrado, hay que entonces empezar a ver desde cuándo está descalibrado, y si logramos averiguar que está descalibrado desde hace 2 semanas, habrá que estudiar si ese estado de descalibración o de no calibrado del instrumento, o que perdió su calibración de ese instrumento, cómo ha afectado los resultados que ustedes han emitido en las 2 últimas semanas. Este es un tema muy complicado. Bueno, de hecho, todo lo que hay aquí en esas 2 secciones es bastante complicado,
tan complicado es que nosotros estamos dictando un curso a finales de abril que se llama Cómo implementar y auditar eficazmente el capítulo 7.1.5, tanto implementar como auditar el 7.1.5, que es recurso al seguimiento de medición de la ISO 9001-2015. Un seminario virtual, es online, de 10 horas de duración, que lo vamos a dictar Keila Solteldo y mi persona, Alexis Oramas, y va a ser el 27 y 28 de abril. Si ustedes entran en nuestra página web, www.consultorestécnicos.com.be, ustedes allí, en el blog, entran en blog y en el blog está reportada la información relacionada con este curso. Obviamente ese curso es de pago porque son 10 horas continuas y lamentablemente nosotros no podemos vivir de simplemente dar seminarios gratuitos. De vez en cuando tenemos que dar algunos que hay que pedirle una contribución a los participantes. Muy bien, y en cuanto a la ISO IEC 17025, que nos habla de trazabilidad metrológica, la 6.5, estamos hablando ahora de la versión 2017, nos dice que el laboratorio debe establecer y mantener la trazabilidad metodológica de los resultados de sus mediciones por medio de una cadena ininterrumpida y documentada de calibraciones, cada una de las cuales contribuye a la incertidumbre de medición vinculándolos con la referencia apropiada. Si ustedes se fijan, ese texto que está allí es prácticamente copiado del vocabulario internacional de metrología. Y observen también lo que les comenté ya anteriormente, que habla de resultados de sus mediciones. No habla de calibraciones o de resultados de ensayo. Lo utiliza el término resultados de mediciones genérico, abarcando ambos conceptos. 6.5.2, el laboratorio debe asegurarse de que los resultados de la medición sean trazables al Sistema Internacional de Unidades, lo cual lo pueden lograr mediante, por ejemplo, la calibración proporcionada por un laboratorio competente, es decir, que se contrate para garantizar la trazabilidad de sus instrumentos. Ustedes lo mandan a calibrar con un laboratorio acreditado, ¿verdad? Que pueda certificarles a ustedes la trazabilidad. Nos pone aquí una nota y dice que los laboratorios que cumplen con los requisitos de este documento se consideran competentes. Observa que yo dije, lo manden a calibrar con un laboratorio acreditado, pero no necesariamente. Ustedes pueden calibrarlo con una empresa que, aunque no esté acreditada, les demuestre a ustedes que ellos sí cumplen con esta norma, aunque no estén acreditados. ¿Por qué van a cumplir con la norma y no estar acreditados? Porque no quieren pagar el costo de la acreditación, que no en todos los países es muy económica que se diga. Hay países donde acreditarse llega a ser costoso. Pero mientras el laboratorio pueda demostrar de que ellos son competentes porque cumplen con esta norma, con la norma ISO IEC 17025, 2017 en este caso, entonces ya la misma norma está diciendo que eso es un laboratorio competente, es decir, que no tiene por qué estar acreditado necesariamente. También otra forma de demostrar la trazabilidad es, por algún motivo me comí el B, bueno, me perdonan, tendrán que buscar en la norma cuál era el punto B, me disculpan eso, pero bueno, seguramente el B es por medio de calibraciones que ustedes puedan hacer internamente, si ustedes pueden demostrar que ustedes cumplen con la norma, porque ustedes pudieran preguntarse, bueno, un momentico, pero si yo voy a pedirle a un laboratorio externo que me calibre mi instrumento y ellos no están acreditados, pero sí cumplen con la norma, oye, yo también cumplo con la norma, aunque no estoy acreditado. Entonces, yo puedo también calibrar mi propio instrumento, y eso es totalmente cierto. Lo que se acaba de explicar para un ente externo, aplica para ustedes también. Y en el caso de que extremo, para gente que tiene mucho dinero, ustedes pudieran lograr la trazabilidad con la realización directa de unidades del sistema internacional aseguradas por comparación directa o indirecta con patrones nacionales o internacionales. ¿Ok? Esto es donde ustedes se van ya al extremo de buscar gente de alto nivel que le calibren a ustedes sus patrones
ya sea de forma nacional o internacional. Cuando la trazabilidad metrológica de unidades del sistema internacional no sea técnicamente posible, ¿por qué? Porque las medidas biológicas no están en el sistema internacional de unidades, porque no están cubiertas por ello. Y muchísimos términos, por ejemplo, concentración de vanadio, no está incluida en el sistema internacional de unidades. Entonces ustedes tienen que utilizar materiales de referencias que, como dice allí, el laboratorio debe demostrar trazabilidad metrológica a una referencia apropiada, como por ejemplo, valores certificados de materiales de referencia certificados suministrados por un productor competente. Hoy en día, esto de productor competente hay mucha discusión porque hay una norma que acredita a los productores de materiales de referencia certificados y la intención de la ISO IEC 17025 del 2017 es que ustedes contraten o compren los productos de entes que estén acreditados con esa norma, ¿verdad? No recuerdo bien ahorita si es la 17.043 o si es la 17.034, no recuerdo bien ahorita, una de esas dos es. Entonces, creo que es la 34, porque la 43, si no me equivoco, es la de los chequeos interlaboratorios. Pero bueno, hay una norma por allí y ellos en el mismo texto de la norma hay una nota que dice que mientras se pueda se le compren los patrones a ese tipo de producto, o sea, los materiales de referencia. Y también por medio de resultados de procedimientos de medición de referencia. Es decir, como les expliqué anteriormente, a veces no hay patrones y entonces lo que yo hago es que yo utilizo mi instrumento y para calibrar su respuesta mido una muestra certificada, una muestra de buena calidad, la mido por medio de mi método con ese instrumento y después la mido por medio de otro método parecido o no tiene por qué ser necesariamente parecido, pero que sea un método que se considere infalible. Y entonces los resultados de ese método yo los utilizo para validar los resultados que yo obtuve. Normalmente ese otro método es un método más costoso y por lo tanto esta forma de mostrar trazabilidad sale cara. ¿Ok? Como se ve, se nos exige que se demuestre la trazabilidad de las mediciones efectuadas, particularmente de las calibraciones, ya sean de patrones o de instrumentos. Hay que demostrar la trazabilidad. Normalmente, la forma tradicional de demostrar la trazabilidad metrológica es presentar el certificado de calibración de tanto el instrumento empleado como los patrones utilizados para su calibración, como hemos estado viendo. Sin embargo, esto no es necesariamente correcto, o sea, debiera de ser así, pero no necesariamente es correcto, ya que no tenemos evidencia firme de que el calibrador haya realmente utilizado esos patrones en nuestra calibración, o si esos patrones no han sufrido un deterioro de su calidad metrológica por desgaste, mal uso, daño accidental, etcétera, desde que le fueron calibrados al suplidor de la calibración. Un auditor en busca de una confirmación de trazabilidad metrológica podría solicitar mayor evidencia, pero el auditor que exija esa mayor evidencia tiene que ser un auditor que sabe de metrología. Afortunadamente, hoy en día los auditores no saben tanto de metrología como debieran de saber. Entonces ustedes normalmente lo que tienen que hacer es presentar simplemente el certificado. Cuando recibimos un certificado de calibración, ya sea de un instrumento o patrón, el contratista o suplidor del servicio o del patrón debe suministrar al cliente una copia del certificado de calibración de los patrones contra los cuales él calibró ese instrumento o patrón, donde debe estar especificada no solamente su trazabilidad metrológica, sino también su nivel de exactitud, para que no quede duda de que, como mínimo, era 3 veces más exacto que el instrumento o patrón que calibró. Especialmente en el caso de patrones, los certificados emitidos por muchos suplidores suelen dar como evidencia un comentario del tipo trazable al patrón NIS número tal, tal y tal, o del tipo trazado al patrón XXX serial ZZ clase YY certificado por el DKD,
por ejemplo, sin presentar la evidencia de dicha trazabilidad metodológica. Eso no es suficiente. Ningún auditor o cliente con 3 dedos de frente y un mínimo de conocimiento metodológico debería aceptar una evidencia tan vaga. ¿Realmente debe un suplidor de calibraciones o de patrones certificados suministrar esta evidencia? Pues sí. Ahora me baso en la 17.025-2005 porque la otra no ha entrado, aunque ya es oficial, no ha entrado en operación todavía. Todavía no hay ningún acreditado con aquella norma, pero esta sigue vigente hasta el 2020. Por lo tanto, me limito a lo que exige esta norma, que todavía, como les digo, sigue siendo vigente. Y nos dice que cuando se utilicen servicios de calibración externos, se debe asegurar la trazabilidad de la medición mediante el uso de servicios de calibración provistos por laboratorios que puedan demostrar su competencia y su capacidad de medición y trazabilidad. Pero ¿cómo demuestra un calibrador esa competencia? Bueno, hay 2 formas. Una, dejándose auditar por el cliente, por ustedes, demostrando su cumplimiento de la ISO 17025 y entregando los respectivos certificados para cada una de las calibraciones que efectúe. O mostrando un certificado de acreditación ISO 17025 junto con su respectivo alcance donde se demuestre su acreditación para la calibración en cuestión. Obviamente, si tiene la acreditación, no hace falta auditarlo, pero si no tiene la acreditación, sí hace falta auditarlo porque lo exige la norma. En la misma cláusula 5.6.2.1.1, la ISO IEC 17025 acepta esto último como suficiente evidencia de la trazabilidad de los datos de calibración contenidos en el informe. Eso no es porque lo diga yo, es porque lo dice la norma. Para que una calibración trazable metodológicamente sea técnicamente válido, la norma ISO IEC 17025 no exige que el calibrador, ya sea externo o interno, esté acreditado, como ya acabamos de demostrar. Acabamos de demostrar, por cierto, que la ISO IEC 17025 del 2017 tiene el mismo concepto que la del 2005. Ellos solo deben demostrar su competencia técnica, lo cual solo lo pueden hacer como mencionamos antes, dejándose auditar o demostrando su cumplimiento de la norma. En base a estos mismos criterios, la norma ISO 17025 reconoce las calibraciones internas realizadas por el mismo laboratorio como válidas siempre y cuando el laboratorio cumpla con todas las exigencias de la norma en cuanto a este aspecto, que es lo que ya les comenté anteriormente. Sin embargo, por lo menos para los patrones de mayor exactitud, se exige que sean calibrados contra patrones nacionales o internacionales, los cuales deben de tener trazabilidad metodológica establecida al Sistema Internacional de Unidades. En cuanto a los patrones de mayor exactitud, ya ahí ustedes no pueden hacer calibraciones internas, porque si es el patrón de mayor exactitud que ustedes tienen, no van a tener un patrón 3 veces más exacto que él para calibrarlo. Pero sí pueden hacer algo, que es agarrar ese patrón de más alta exactitud mientras tenga su calibración vigente, y con ese patrón ustedes pueden calibrar patrones de menor exactitud, los cuales en el momento que ustedes lo hagan adecuadamente, esos patrones pasan a tener trazabilidad formal. Consciente de la lamentable situación en que están sumidos muchos centros nacionales de metrología en el tercer mundo, afortunadamente son muy pocos los países que están en esta situación. La ISO IEC 17025 establece en las notas 5 y 6 de su cláusula 5.6.2.1.1 lo siguiente. Cuando los términos de patrón internacional o patrón nacional son utilizados en conexión con la trazabilidad, se supone que estos patrones cumplen las propiedades de los patrones primarios para la realización de las unidades del sistema internacional. Es decir, que los patrones tienen que tener la calidad adecuada y la calidad vigente, no como hay por allí algunos institutos nacionales de metrología que tienen sus patrones 2 y 3 años vencidos de calibración y aún así siguen calibrando. La trazabilidad de patrones de mediciones nacionales no necesariamente requiere el uso del Instituto Nacional de Metrología del país en que el laboratorio está ubicado. Esta es una nota muy importante porque
si yo pertenezco a un país que tiene su Instituto Nacional de Metrología, tiene problemas de trazabilidad, no tienen sus patrones nacionales con una calibración vigente, o si no tienen los patrones que yo requiero, yo puedo recurrir a un ente externo, a un ente fuera del país, pero debiera de preferiblemente buscarme un ente calibrador que pertenezca a un Instituto Nacional de Metrología que forme parte del acuerdo de reconocimiento mutuo de la Conferencia Internacional de Pesas y Medidas. Ya vamos a tocar ese tema rápidamente. La norma permite que un laboratorio calibre sus patrones con cualquier entidad que pueda demostrar una trazabilidad metrológica válida al sistema internacional, a los patrones internacionales, ya sea en un solo paso, pero eso es algo muy costoso porque tienes que ir directamente al Buró Internacional que te calibre y eso cuesta una fortuna, o a través de varios pasos a través de la cadena de trazabilidad, la cual puede incluir una calibración por alguna otra institución nacional, internacional o algún centro nacional de metrología extranjero. Por ejemplo, en Venezuela hay gente que calibra con el CENAN de México, hay gente que calibra con Costa Rica, etc. ¿Ok? Lo importante es que exista la trazabilidad y haya la conexión. Esta es una otra forma de poner el esquema que vimos anteriormente de lo que son los patrones. Ya esto es para los aspectos internos del país. Tenemos unos patrones nacionales. Estos patrones nacionales calibran a los patrones de los entes acreditados y estos señores van a ustedes y les calibran allá en sus empresas los patrones de trabajo y con esto se calibran a los usuarios en su país. Aquí tenemos, voy a detenerme brevemente en esta gráfica porque aunque sé que me pasé, ahorita estoy justo en el tiempo que debiéramos de terminar. Creo que esta gráfica es muy interesante para que ustedes entiendan cómo se calibran los patrones de más alta exactitud. Porque ustedes les están pidiendo que calibren con sus institutos nacionales de metrología. Pero ¿quién le calibra a esos institutos nacionales de metrología? La respuesta está en esta gráfica. Ustedes tienen un Instituto Nacional de Metrología, el cual tiene su patrón nacional. Con él calibra los patrones de referencia para los entes acreditados y a su vez calibra después de esos entes acreditados el patrón de trabajo, que es lo que acabamos de ver en la pirámide anterior. Pero este señor, si él forma parte del acuerdo de reconocimiento mutuo del BIPM y del CIPM, él está relacionado con el BIPM. El BIPM es el Buró Internacional de Pesas y Medidas, es la más alta entidad a nivel mundial en cuanto a patrones, ¿verdad? Y a trazabilidad, que a su vez está interaccionando constantemente con los patrones nacionales de otros países. Es decir, se forma como una especie de triángulo entre estos tres componentes. Y por medio de algo que se llama las Key Comparisons, KC, las comparaciones claves, los patrones de mayor exactitud, que ya después que tú tienes un patrón de máxima exactitud, ¿quién tiene un patrón más exacto que ese? Nadie, no existe. Entonces, para eso se establecen estas comparaciones claves. Estas comparaciones claves que hay el BIPM tiene un portal en internet llamado Key, vamos a ponerlo en castellano, Key Comparisons, que son comparaciones claves. En ese portal salen cómo es el procedimiento para que estos patrones se autocertifiquen mutuamente en base a un procedimiento bastante elaborado que tienen ellos y bastante científico. De todas maneras, la interacción entre los patrones a nivel medio, ¿verdad? Donde hay patrones de referencia, por ejemplo, de entidades acreditadas, que pueden estar calibrando con otros países porque su país no tiene el patrón que necesita. Recuerden que patrones hay infinito número de patrones y de tipos de patrones, igual que infinito número de mediciones. Entonces, esta relación del instituto de un ente o un laboratorio acreditado, pero que no tiene su país, no tiene el patrón que él necesita, él puede mandar a calibrar afuera, ¿verdad?
Estas flechas rosadas implican trazabilidad reconocida a patrones nacionales de otros países. Lo importante es que ustedes al final, solo que a ustedes lo llaman aquí en vez de empresa o organización, porque puede ser un instituto público que no es una empresa, ustedes terminan también teniendo sus patrones de referencia, su patrón de trabajo, instrumento de medición, el cual ya sea vía relación con sus patrones nacionales o con los patrones de otros países, ustedes pueden lograr su certificación de la trazabilidad. Es importante que a medida que vamos desde de la más alta exactitud hacia abajo, la incertidumbre va aumentando progresivamente y eso no tiene nada de malo. Ojalá no fuera así, ojalá la incertidumbre se mantuviera igualita, pero es una realidad del universo. Pero lo importante es que sepamos cuánto es esa incertidumbre y que tengamos esta interconexión de la trazabilidad. Si ese patrón que nosotros vamos a utilizar tiene una incertidumbre muy grande, pues bueno, tendremos que invertir y comprar uno que esté por aquí en esta zona donde la incertidumbre no sea tanta. Bueno, yo tenía otra grafiquita por allí, pero un par de gráficas, pero creo que nos pasamos de tiempo. Vámonos directo a las conclusiones. La trazabilidad metodológica es el aspecto más importante en la determinación de un resultado técnicamente válido. Ya lo hemos demostrado. La trazabilidad metodológica no se demuestra solamente con la presentación de los respectivos certificados de calibración. Ese es el mecanismo más comúnmente utilizado, pero no necesariamente por las dudas que les planteé anteriormente. Eso demuestra, no es una demostración absoluta de la trazabilidad. Ya que la norma ISO IEC 17025-2005 exige que el laboratorio debe mantener un registro de la evidencia del cumplimiento de la norma por parte de cada uno de los subcontratistas que utiliza para los ensayos o calibraciones del trabajo en cuestión, se sugiere utilizar laboratorios acreditados mientras pueda y si su bolsillo lo aguanta. Todo laboratorio acreditado que tiene que pagar una acreditación tiene que cobrar más por su servicio, no hay duda de eso. En cuyo caso basta con presentar una copia del certificado de acreditación y del alcance de la acreditación emitido por, aquí puse Sencamer porque es el ente venezolano de acreditación, o algún ente de acreditación internacional para la magnitud en cuestión. No tiene por qué ser Sencamer, puede ser el CENAM de México, el Centro Español de Metodología. Segundo, utilizar cualquier laboratorio no acreditado al cual usted le haya hecho demostrar su competencia y su capacidad de medición y trazabilidad. Esto solo se puede hacer a través de una auditoría, ya sea mini o completa, en la cual el calibrador realmente demuestre que implementa las cláusulas de la ISO IEC 17025 en cuanto a patrones y calibraciones, aunque estrictamente hablando debiera cumplir con todas las cláusulas de la norma. Aquí la ISO IEC 17025 del 2017 se ha puesto un poco más flexible. Ahora dice literalmente lo que yo he colocado allí, que demuestre trazabilidad por lo menos en todo lo que tiene que ver con la calibración que él va a hacer. Porque la norma actual, la del 2005, realmente, como dice allí, estrictamente hablando, la norma exige que tengan que cumplir con toda la norma. Sin embargo, nadie hace eso. Tú no vas a dejar de utilizar un calibrador porque él no tiene sus procesos de contratación, no son los adecuados o su sistema de compra no está funcionando adecuadamente. Se debe mantener registro de esa auditoría. El calibrador no acreditado siempre debe presentar las copias, siempre, porque no está acreditado. Siempre debe presentar las copias, los certificados de calibración y de trazabilidad metodológica de tanto las calibraciones de los instrumentos y o patrones como la de los patrones utilizados como calibrantes en esa calibración. Un ente acreditado no tiene por qué presentar la evidencia de la trazabilidad de sus patrones que él utiliza para calibrar. ¿Por qué? Porque la acreditación deberá de ser suficiente aval. Sin embargo, la vasta mayoría de los calibradores acreditados, si ustedes les piden el certificado de los patrones, ellos sin ningún problema se los entregan por un hecho muy sencillo, por atención al cliente, a lo cual les obliga la norma. Finalmente, y como por último,
No acepte certificados que no traigan expresada claramente la incertidumbre de medición. No hay trazabilidad metodológica posible sin la incertidumbre. Y solo acepte como prueba de la trazabilidad metodológica la presentación de las copias de los respectivos certificados. Comentarios como trazable a la NIS, etcétera, etcétera, no son evidencia alguna de trazabilidad. Bueno, hemos terminado, pero no quisiera irme o terminar, ya vamos a ir a la sección de preguntas y respuestas, sin hacerles el comentario sin hacerles el comentario del grupo que tenemos, que hemos creado internacionalmente en LinkedIn sobre metrología y acreditación, ISO IEC 17095 e ISO 15189, que es la norma para acreditar laboratorios clínicos y de microbiología y médicos. Este grupo, que ya tiene 414 miembros, es muy parecido al grupo que existe en inglés, que se llama acreditación ISO IEC 17095 y ISO 15189, pero está todo en inglés. Ellos allá tienen 18.000 miembros, nosotros apenas tenemos 400, pero apenas comenzamos en diciembre. Aquí tienen la dirección, los invito a sumarse y a formar parte de este grupo donde hay una cantidad de discusiones bastante elevadas y lo bueno, como les digo, es que está en español. Y ahora sí pasamos a preguntas y respuestas. De Maren nos decía, aquí el concepto de calibración se refiere a ajuste de un equipo. No, porque hemos visto, o sea, como resultado de una calibración pudiera presentarse el ajuste, ¿verdad? Pero el ajuste tiene un inconveniente, que al ustedes ajustar, tienen que volver a calibrar de nuevo. ¿Por qué? Porque si ustedes sobreajustaron, existe la posibilidad de que se hayan pasado de ajuste. También puede ocurrir que el ajuste no haya sido suficiente. Entonces, por eso es que a muchos calibradores no les gusta ajustar. Cuando calibramos, podemos terminar con un ajuste, pero también podemos terminar con un certificado de calibración. En el certificado de calibración se expresan los errores sistemáticos que presenta el equipo. ¿Por qué? Porque esos errores no se ajustaron y por lo tanto hay que poner un informe donde se especifique cuál es el error y cuál es la corrección para que seas tú, el usuario, que cuando utilices ese instrumento apliques esas correcciones y eso no es un ajuste que tú le vas a hacer al instrumento, es una especie de ajuste, por decir así, que le vas a hacer a tus resultados. Pero el efecto es muy parecido al del ajuste, con una diferencia que es un fastidio el tener que hacer las correcciones, porque cada vez que midas con el instrumento tienes que hacer esas correcciones. En cambio, si haces el ajuste, una vez que el instrumento queda perfectamente ajustado, se supone que no hay error y por consiguiente no haría falta el tener que hacer ningún tipo de acción, sino simplemente medir. Centro Nacional de Metrología, no instituto. Bueno, el término internacional es Instituto Nacional de Metrología. Lo que pasa es que en unos países lo llaman centro. En Venezuela, por ejemplo, no lo llaman de ningún tipo. O sea, no lo llaman ni Instituto Nacional de Metrología ni Centro Nacional de Metrología. Lo que pasa es que a nivel internacional, ese es el nombre para ese tipo de organización. Descalibrado. Bueno, hay personas que no les gusta la palabra descalibrado. Descalibrado normalmente es una forma genérica de llamar a que el instrumento ha perdido el estado de calibración que tiene. Otros lo llaman no calibrado. Ustedes llámenlo como lo quieran, pero el hecho es que la calibración que tiene explicada en el certificado, ese instrumento ya la perdió. Sí se puede llamar, se pudiera llamar como desajustado. Lo que pasa es que desajustado pudiera ser en un solo punto o pudiera interpretarse como algo que tiene que ver con ajuste y no con
un certificado de calibración donde no se hizo ajuste, ese instrumento está desajustado. Pero con el certificado de calibración que tienes a la mano, sabes cuál es el error que hay en cada uno de los puntos donde fue calibrado, a pesar de que el instrumento sigue estando desajustado. Entonces, una descalibración, por llamarla así, sería como el que un instrumento que está desajustado cambie su estado de desajuste a un estado distinto de desajuste. Es un poco complicado, pero es así. Debes de estar en capacidad de auditar su sistema de gestión, claro, eso es cierto, lamentablemente, para poder auditar a un suplidor de calibraciones, ya sea de patrones o de calibraciones de instrumentos, tú tienes que tener competencia para hacer auditorías de segunda parte. Eso tienes que entrenarte para eso. Pero si tienes un sistema acreditado o con certificación ISO 9001, se supone que ya debes de tener un cuerpo, un organismo, un grupo de personas trabajando en auditorías internas. ¿Qué opinas de un laboratorio que tiene una balanza con masa interna y que se ajusta de forma automática cada ciertas horas? Si se calibra justo después de ese ajuste, los resultados de calibración se mantienen a pesar de los ajustes automáticos siguientes. Se puede tomar estos ajustes automáticos como verificaciones. Bueno, esto es una pregunta un poco complicada. Déjame comenzar por decirte que esa autocalibración, como la llaman los fabricantes, no es una autocalibración, es un autoajuste. Estamos hablando de balanzas. El error que se calibra en una balanza no es el error de la pendiente de respuesta del instrumento, es el error de linealidad de la respuesta del instrumento. No tengo tiempo para explicar eso acá, pero te lo digo por si acaso sabes de qué estoy hablando. ¿Qué hace ese autoajuste que los fabricantes de los instrumentos para vender más rápido lo llaman autocalibración? Ese señor lo que hace es ajustar la inclinación de la respuesta de la balanza. Es decir, en una curva de calibración que es lineal, porque la respuesta de una balanza debe ser lineal, la inclinación de la recta, de la supuesta recta de calibración, esa inclinación es lo que se llama la pendiente de la curva de calibración, de la recta de calibración. Eso es lo que ajusta el instrumento. Pero si en 10 gramos el instrumento está leyendo -2, tiene un error de -2, y en 20 gramos tiene un error de +1, ese autoajuste no corrige eso. Eso lo tienes que calibrar. Sin embargo, es cierto que antes de calibrar un instrumento es preferible, y debiera de ser así, que se ajuste la pendiente de calibración. ¿Ok? Se haga el autoajuste, se haga el autocalib del instrumento. Después que hacen el autocalib, hacen la calibración, que tiene un procedimiento que aquí no vamos a entrar en él. Y ciertamente, si no ha pasado nada, y el instrumento se desajusta en su pendiente, al aplicar el autoajuste de nuevo, si ese instrumento no ha tenido ningún daño físico, la calibración, al recuperarse la pendiente, la calibración se recupera. Y el error debería mantenerse justo como cuando se calibró el instrumento. ¿Por qué se va a desajustar una balanza y no se afectan los errores? Porque el desajuste de la balanza puede ser por un cambio de temperatura, puede ser por un cambio de humedad, cosas que se resuelven rápidamente con el ajuste de la balanza. Aquí nos dice Sandra que es ISO 34 o la ISO 34 era la antigua guía ISO 34, pero esta guía ya fue convertida en, si no me equivoco, en 17034. Esa, si no me equivoco, es la de la guía con la cual deberán de estar acreditados los entes fabricantes de materiales de referencia. La 17043 es la de
que es para proveedores de chequeos interlaboratorios. Jorge aquí nos confirma que sí, que es la 17.000, que es la 17.000, me pasó. Jorge nos indica aquí que es la 17.034, él puso guía 34, pero ahora es 17.034. ¿Podrían ayudarme a aclarar la diferencia entre certificación y acreditación? Porfa. ¿Y qué es mejor, la certificación y la acreditación? La acreditación es simplemente demostrar que tú eres competente para hacer algo. La acreditación normalmente, por lo menos en el nivel que estamos hablando aquí, solamente se le da a laboratorios y normalmente se acredita con la norma ISO 17025 e ISO 15189. Recuerda lo que te acabo de decir. Acreditación es demostrar, tener un aval de una entidad oficial que dice que tú eres competente para hacer un trabajo en cuestión. Por ejemplo, eres competente para calibrar balanzas. Una certificación es simplemente una certificación que no te la tiene que dar necesariamente el gobierno o una entidad autorizada por el gobierno, te lo puede dar una entidad privada que dice que tú cumples con una norma en particular. Entonces, tú no te puedes certificar para calibrar balanzas. Tú te acreditas para calibrar balanzas, pero tú te certificas a tu empresa porque tienes un fiel cumplimiento de la ISO 9001 o de la ISO 14001 o de la 45001 o de la OSHA, etcétera, etcétera. Entonces, la certificación no es gubernamental. La acreditación normalmente es gubernamental, aunque hay países como en Estados Unidos, donde el gobierno de los Estados Unidos ha acreditado a algunas instituciones privadas para que ellos también acrediten. Y simplemente normalmente es para laboratorios. ¿Ok? Pregunta Sandra, ¿cómo se puede demostrar la trazabilidad metodológica a materiales de referencia usados en mediciones químicas? El certificado que emite el proveedor de estos materiales no siempre cumplen con la ISO 34. Bueno, no recuerdo porque hace mucho tiempo que me leí la guía 34, que es todo lo que ellos exigen, pero desde el punto de vista de trazabilidad y de acreditación y de auditorías y de la ISO 17025, que por lo menos la 17025 actual, la del 2005, que sigue estando vigente, no exige que ustedes tengan, que los entes proveedores de certificados cumplan con la ISO 34, pero sí tiene que tener, número uno, que es un problema grave que hay con los materiales de referencia certificados, que muchos, sobre todo los que venden los americanos, muchos de ellos no traen la incertidumbre declarada. Un patrón que no trae incertidumbre declarada no tiene trazabilidad. Totalmente seguro. Segundo, tiene que explicar de dónde, contra qué él certificó ese material de referencia, porque lo calibró y lo está certificando comparándolo contra uno equivalente al de él con 3 veces más exacto o con una instrumentación 3 veces más exacta. Entonces, él en el certificado tiene que especificar contra qué fue que él obtuvo esa trazabilidad. Esto muchísimos de los patrones, de los materiales de referencia, no ponen absolutamente nada. Y si son americanos, es donde está el problema que les he estado explicando. Les colocan, este patrón tiene una trazabilidad a la NIST. Y muy a menudo ni siquiera colocan cuál es el patrón contra el cual supuestamente ellos están estableciendo la trazabilidad. Entonces, lo que hay que hacer es ponerse más exigente. Ya hay muchos suplidores de materiales de referencia que empiezan a cumplir mucho más con estos requisitos que yo les estoy estableciendo. Con los de la guía 34 no sé, porque muy a menudo la guía 34, si no me equivoco, pedía en algún momento que algunos materiales de referencia tenían que estar certificados por 7 métodos distintos el mismo valor. Y el valor debiera ser un valor ponderado entre los resultados de esos 7 métodos distintos. Bueno, no, eso es algo muy costoso y muchos fabricantes de materiales de referencia certificados
no pueden cumplir con eso. Solo déjenme decirles esto, y no le quiero hacer propaganda a los gringos con esto, pero el mayor fabricante de materiales de referencia certificados en este planeta es el NIST, N-I-S-T. El NIST es el Instituto Nacional de Metrología de los Estados Unidos. Es el mayor fabricante de materiales de referencia certificados en el planeta Tierra. Y hacen una gran labor allí. Tienen un portal web donde ustedes, si ustedes les dicen, no, es que mi instrumento fue calibrado fue calibrado con este patrón de la NIST, y le dan el código. Bueno, ustedes pueden entrar en ese portal de la web, meten el código de ese patrón y pueden entonces averiguar qué calidad tenía ese patrón, si ese patrón en realidad, hasta dónde tiene su vigencia. Recuerden que los patrones, los materiales de referencia se fabrican por lotes, entonces aparece la información allí. Entonces, la NIST, la NIST, pueden meterse en su portal de materiales de referencia certificados y ahí van a tener mucha información. ¿Cuáles serían los criterios para el cálculo de incertidumbre del muestreo? Ese es otro seminario y otro curso. Alexis, mencionaste que el patrón debe ser 3 veces más exacto que el instrumento a calibrar, pero otras fuentes dicen que debe ser 4 veces mejor. El manual de la MSA de la IAA dice que debe ser 10 veces mejor. ¿Cuál es la relación que debe cumplirse el 3-1, 4-1 o 10-1? ¿De dónde está definido este criterio? Esos criterios son, últimamente, parece que muchísima gente últimamente ha caído realmente en la trampa del MSA. El MSA es un sistema que se inventaron los gringos, que simplemente significa Measuring System Analysis, análisis de los sistemas de medición. Entonces, es un enfoque que ellos le dan a cómo hacer las cosas. Esto que tú me planteas acá es muy largo de explicar, ¿verdad? Que es recomendable que sea mínimo 3 veces más exacto. Lo ideal es que sea entre 5 veces más exacto y 10 veces más exacto. ¿Por qué lo ideal? Porque con 3 veces más exacto, que es el mínimo, y ya voy a explicar de dónde sale ese mínimo, 3 veces más exacto, que es el mínimo, todavía se te puede poner complicada la cosa cuando llega el momento de demostrar la conformidad de tu producto contra las especificaciones. Entonces, se recomienda que sea 4 o 5 veces. Yo recomiendo normalmente que sea 5, ¿verdad? Lo ideal. ¿Y por qué se recomienda un límite superior? ¿Por qué decir que no más de 10 veces más exacto? Porque 20 veces más exacto es mejor que 10 veces más exacto. Sí, pero hay un detalle. Cuando tú llegas ya a 10 veces más exacto, ya te estás metiendo con patrones de muy buena exactitud. Y pasar de 10 veces más exacto a 20 veces más exacto significa que estás gastando mucho dinero, quizás demasiado dinero, en los patrones. Ahora, ¿de dónde sale el 3 veces mínimo? El 3 veces mínimo sale de un análisis que hace la Organización Internacional de Metrología Legal, la OIML. Hace un análisis estadístico en que si tú tienes un patrón que es 3 veces más exacto que el que vas a calibrar, si tú tienes una tolerancia de, por ejemplo, de 0 a 6, de 0 a 2 no puedes obtener el producto porque la incertidumbre es 2. Y entre 4 y 6 tampoco te puede salir el producto porque la incertidumbre es 2 también. Entonces, el único rango de aprobación que te quedas es entre 2 y 4. Es decir, te quedas con 1/3 del rango que antes era completo y ahora se reduce a 1/3. Y tratando de manipular tus procedimientos de medición y tus procedimientos de producción, puedes lograr que te quede allí. Pero va a haber muchas circunstancias
donde si te pasas de 2 hacia abajo, no cumple, y si te pasas de 4 no cumple porque la incertidumbre es 2. Entonces, es el límite aceptado por la OML, pero obviamente 3 no es lo recomendable. ¿Ok? Esta palabrita que dice debe, el MSA dice que debe ser mínimo 4 veces, la palabra debe no tiene por qué estar allí. Que es recomendable, sí. Ahora, si el MSA de la AIAG dice que debe ser por lo menos 10 veces mejor, eso será a ellos que tienen mucho dinero. El tener un sistema de medición que te garantice una incertidumbre 10 veces mejor, un patrón que te garantice 10 veces, que sea 10 veces más exacto que el instrumento que vas a calibrar, ese es alguien que tiene mucho dinero y se puede dar el lujo de comprar eso. ¿Ok? Muy bien, es una pregunta complicada, pero bueno, espero que me hayan entendido lo que expliqué. La pregunta de Irán la acabo de responder diciendo de dónde sale lo de 3 veces más exacto. La OML. Hay muchas normas de la OML que traen esa recomendación. Bueno, una excelente pregunta. No sé si Berta todavía esté entre el grupo de los que quedan. Han caído un poco. Éramos 59, 65, perdón, y ya vamos por 46. Espero que Berta todavía esté allí porque Berta comenta: todos los patrones de los institutos nacionales de metrología son automáticamente patrones nacionales o se requieren algunas condiciones. Bueno, lo de patrón nacional es una cuestión de titulación oficial, ¿verdad? Sin embargo, un patrón nacional no puede ser patrón nacional si no es patrón. ¿A qué me refiero? Suena ridículo, pero es totalmente cierto. Un Instituto Nacional de Metrología puede tener un patrón, pero si ese patrón ya venció su calibración, ese patrón no puede ser un patrón nacional. Yo conozco un país por allí que tiene un patrón nacional del kilogramo, que es uno de los prototipos originarios del kilogramo emitido por el Buró Internacional, algo de suma exactitud. Pero lo dejaron por descuido, lo dejaron deteriorar, se llenó de una especie de costra opaca, es decir, ese patrón, a pesar de que está hecho de platino iridio, ya no puede clasificar en el nivel de exactitud de los patrones internacionales de metrología. Pero ese Instituto Nacional de Metrología será por orgullo, sigue llamándolo patrón nacional de masa. Entonces, el requerimiento a nivel internacional es que los patrones, para poder ser nombrados patrones nacionales, tienen que cumplir primero con el hecho de que sean patrones con calibración vigente. Y existe un segundo criterio que es la lógica, y creo que sería absurdo que no fuera así, es que se supone que si es el patrón nacional debe ser el patrón de más alta exactitud que hay en el país. Pero esto no es muy fácil cumplirlo, porque a veces hay empresas privadas que tienen más dinero que el Instituto Nacional de Metrología y se compran patrones más exactos de que el que tiene el Instituto Nacional de Metrología. Pero bueno, esto es un tema un poco complicado, pero básicamente eso es así. Pero eso de que yo tengo un patrón nacional y ese patrón nacional es patrón nacional, pero no tiene su calibración vigente, eso es absurdo. Aunque yo sé que hay institutos nacionales de metrología que siguen diciendo eso. Aquí nadie, para cumplir con los aspectos metrológicos, tiene que cumplir con la MSA. La MSA son unos tipos que se reunieron y decidieron emitir ellos una serie de recomendaciones y bueno, seguramente son muy válidas, yo no descuido eso. Pero he notado que hay muchísima gente, últimamente he notado que la gente está desesperada porque ellos quieren todo que sea MSA. ¿Será porque les suena elegante lo de Measuring System Analysis? Como suena gringo, entonces suena elegante. Para cumplir con la metodología hay que cumplir con las disposiciones de la OML y el Buró Internacional. No tienes que ir a buscarte ningún americano
o un alemán para entonces hacer lo que diga el alemán o lo que diga el americano. Lo que hay que aplicar es lo que exigen las normativas internacionales, lo que exige la ILAC, la que exige el Buró Internacional de Pesas y Medidas, lo que exige la OIML. ¿Ok? Si a ellos se les antoja que ahora ustedes tienen que tener una relación, especificación de 10-1, imagínate, se va a arruinar todo el mundo. Además que por ahí les tengo una mala noticia. Si decide todo el mundo implementar la ISO IEC 17025 2017, donde van a tener que incluir en la incertidumbre de medición, van a tener que incluir la incertidumbre del muestreo, ¿verdad? No va a servir de nada que ustedes se busquen instrumentos que tengan un nivel de exactitud 10 veces más pequeños que lo que van a medir. Porque cuando le sumen la incertidumbre del muestreo, esa incertidumbre se va para el cielo. Entonces, no sé qué va a pasar allí. ¿Bajo qué documento internacional? Pregunta Camilo Varela. ¿Bajo qué documento internacional o de literatura de peso puedo demostrar el grado de exactitud mínimo que necesito en los patrones certificados o de referencia para realizar una autocalibración? Tú, para hacer una autocalibración, lo que necesitas es cumplir con lo que exige la ISO IEC 17025 en cuanto a calibraciones, ¿verdad? Número 1. Y número 2, en cuanto a los patrones, tú tienes que conocer cuál es la clase de exactitud de tu instrumento que vas a calibrar. Y los patrones los vas a decidir en función de esa clase de exactitud. La clase de exactitud que es una cualificación que se le da una calificación que se le da al instrumento, ¿verdad? En base a sus propiedades meteorológicas y según una normativa que existe. Las clases de exactitud para las balanzas siguen un documento que se llama la OIML, el R71 parte 1 de la OIML. Para manómetros existe otra norma de la OIML, para termómetros existen otras normas, etc. Entonces, hay quienes lo hacen en función de su incertidumbre. Ok, yo espero que mi instrumento tenga una incertidumbre de tanto, porque eso es lo que espero y eso es lo que yo necesito. No puede sobrepasar ese valor. Bueno, búscate un patrón que tenga una incertidumbre, que cuando te lo certifiquen, la incertidumbre sea 3 veces más pequeña que eso. Cuando mínimo. Mejor que sea 5 veces más pequeña. ¿De acuerdo? Pero cuando mínimo 3 veces más pequeña. Entonces, una vez que tú tienes eso, tú puedes hacer tu calibración y se cumple con todo lo que tienes. Y que tengas el conocimiento para hacer la calibración. Si tú utilizas un instrumento, un patrón que tiene una incertidumbre 2 veces más pequeña que el instrumento que vas a calibrar, es decir, que cuando vayas a hacer el cálculo de incertidumbre, ese instrumento te va a construir por lo menos al 50% de la incertidumbre del cálculo que vas a hacer, y el auditor se da cuenta, el auditor te puede poner una no conformidad por eso. Pero claro, para eso el auditor tiene que saber de metodología. Diferencia entre calibración, verificación y comprobación. Hermano, José Chacón, hermano, es una pregunta kilométrica. Pero voy a ponértela así rápido. Calibración es determinar los errores sistemáticos. Una verificación es y los reportas en un certificado. Una verificación es determinar el error absoluto y compararlo contra el error máximo permitido. Y comprobación intermedia, no solo comprobación intermedia, me imagino que te refieres a eso, es una especie de mini calibración, pero que tiene un funcionamiento un poco distinto. Y aquí no hay tiempo para explicar eso. El que esté interesado, estos parámetros se aplican en el curso que vamos a dictar en abril. Busquen la información en la página web y ahí obtendrán. Pregunta, ¿un mensurando se puede calibrar? Un mensurando no se puede calibrar porque un mensurando es lo que hay. El mensurando es, de hecho, un mensurando, el significado de mensurando es lo que se quiere medir. ¿Cuánto pesa un móvil, un celular? Lo voy a colocar allí. El peso del celular es el peso del celular, lo que él pesa. Ese es el mensurando. Tú eso no lo puedes calibrar. Lo que tú puedes hacer es tratar de determinarlo, tratar de medirlo. Los mensurandos se miden.
Claro, debido a las imperfecciones de todos los sistemas, por muy bueno que sea, siempre hay una imperfección, siempre va a haber una duda. Tú no vas a poder determinar con 100% de certeza el valor de ese mensurando, pero te le puedes acercar bastante mucho. Bueno, y aquí todo el mundo, última pregunta, ¿un prototipo de ángulos no es una medida materializada considerada como mensurando? No, un prototipo de ángulos es un patrón, una medida materializada, pero no es un mensurando. Cuando tú quieres medir el ángulo que puede haber en ese prototipo, el medir el ángulo de ese prototipo, eso es un mensurando. Pero el prototipo en sí no es un mensurando. No sé si me explico. Bueno, amigos, hemos llegado justo al tiempo, 2 horas completas. Espero que, y bueno, afortunadamente parece que no hay más preguntas. Espero, por favor, que les haya sido de utilidad. Es un tema bastante interesante, bastante complejo. Como les dije, nosotros expandimos esta temática, sobre todo en su conformidad con la ISO 9001. La expandimos en el curso que vamos a dictar Keila Soteldo y yo en el 28 y el 27 y 28 de abril. Busquen la información, está en las redes. Nosotros también tenemos una página en Facebook. La dirección de la conexión con la página web la tienen ustedes también en el correo electrónico que les envié con el vínculo. Simplemente pulsen allí y busquen en el blog. Se meten en el blog, hay una cantidad de artículos que les pueden ser de mucha utilidad a ustedes. Hay artículos, hay noticias. Ahí acabamos de poner hace unas par de semanas, colocamos un artículo que ha causado mucho interés y discusión, que es quién es el responsable del intervalo de calibración de un instrumento. Lo debe de decidir el calibrador, si es un calibrador externo, o lo debe de decidir el cliente, es decir, el dueño del instrumento. Bueno, eso es un tema, es un artículo que ha generado mucha discusión. Ahí la encontrarán. Entonces, muchísimas gracias por su atención. Los felicito porque han aguantado estas 2 horas. Siguen allí un montón de gente. Saludos a mi gente allá de Venezuela y del resto de Latinoamérica, y no sé si todavía queda alguien de España. Bueno, gracias por asistir y espero verlos en una próxima ocasión. Espero verlos por el curso de cómo implementar y cómo auditar la sección 7.1.5 de la ISO 9001. Y si no, no se preocupen que vienen próximos seminarios gratuitos también. Ha sido un placer y hasta luego.